Si habéis tenido drones tipo DJI o habéis utilizado baterías en general, ya sean powerbanks, etcétera, seguramente estéis bastante acostumbrados a lo que es una batería y a cargarlas. Es normal y no tenéis que preocuparos normalmente por ellas. Pero cuando entras en el mundo FPV, el tema de las baterías cambia muchísimo. Y para ello se necesita saber muchísima información acerca de las lipos. Por eso este vídeo va a recoger toda la información necesaria para que cuando acabe el vídeo sepáis no solo escoger, no solo comprar, sino cómo cuidar, cargar y utilizar vuestras baterías lipo. Así que no me entretengo más y vamos con ello. Así que no nos entretengamos más y pongámonos a ello. Para ello lo primero que os voy a decir es que os voy a poner un índice en pantalla, además de que estará repartido en la descripción por si queréis ir a un apartado en concreto, por si lo único que busquéis es una información concreta del vídeo, o si queréis aseguraros que sabéis todo sobre baterías lipo o que no sabéis nada y queréis aprender al máximo sobre ellas, quedaos en el vídeo porque hay muchísimo de lo que hablar. Seguramente estemos acostumbrados a las baterías de litio normales y corrientes, ya sea una powerbank, la batería de nuestros móviles o las baterías que utilizamos en nuestras cámaras. Un ejemplo, por ejemplo, sería estas baterías 18650, es una batería de litio. Esto es lo que hay dentro de un Tesla para que os hagáis la idea y al mismo tiempo es lo que utilizan las emisoras de los drones, lo que utilizan las linternas con las que hacemos light painting o con las que la gente hace exploración, etcétera, y son baterías muy útiles. Estas baterías solo necesitan un cuidado, que no bajen de un 20% de su carga para mantenerlas siempre con una vida útil muy larga y al mismo tiempo tienen unos ciclos de carga muy largos. ¿Qué quieren decir los ciclos de carga? Las veces que puedes recargar una batería, para ser exactos. Son bastante redondeados, pero la forma más acertada es saber la vida útil de una batería. Pero claro, de repente nos metemos en el mundo FPV y descubrimos que ya no es Li-ion, que serían las baterías de litio, sino las LiPo. Y esto es una batería LiPo. Seguramente si no habéis visto nunca una, esto os parezca súper raro, que tengan dos cables, ¿para qué sirven? Encima este baila muchísimo. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, pues hablando de sus partes, básicamente esto es la batería, esto es el cable por el que das toda la corriente y toda la potencia, y este de aquí es el cable balanceador que os explicaré más adelante para qué sirve. En primer lugar, vayamos a la definición más fácil. ¿Qué es una batería LiPo? Porque sí, os acabo de enseñar una, pero ¿qué es una batería LiPo? Una batería LiPo es una batería que consta de muchas partes y muchas cuestiones a tener en cuenta, mientras que de una batería de litio lo único que tendrías en cuenta es su capacidad en miliamperios. Aquí, mientras tanto, tienes más cosas de las que estar pendiente. Serían el número de celdas que tiene la batería, el número de Cs de descarga que tiene y luego ya la capacidad. Incluso, algo que también influye mucho en la batería es el propio peso de la misma. Y es algo que veremos mucho más importante. No solo de eso, sino también de los cuidados de esta propia batería. Mientras que de la otra batería solo hay que tener cuidados de que no se descargue a menos del 20% para que su vida útil sea más larga, este hay que tener mucho cuidado con ella porque puede llegar a ser bastante catastrófico lo que puede pasar. La duda que os viene ahora es, si estas baterías son tan peligrosas y hay que tener tantos cuidados, ¿por qué utilizamos estas y no las de litio normal? Pues la respuesta es muy sencilla. Algo que las diferencia estas baterías de las baterías de litio es que te permiten hacer una descarga alta de energía, ya sea en momentos muy largos de tiempo, como cuando estás manteniendo el dron en el aire, como descargas de potencia muy altas y muy sucesivas cuando estás haciendo acrobacias o estás haciendo que el dron despegue. Porque para eso necesitas dar mucha potencia a los motores y estas baterías te permiten hacerlo sin que sean realmente afectadas, mientras que una batería de litio hacer eso le afectaría muchísimo y se cargaría su vida útil en poquísimo tiempo. Ahora vayamos a lo importante, vayamos a las partes que hay que tener en cuenta de estas baterías. A la hora de comprarte un dron, de repente te encuentras muchísima información y cuando entras en una tienda de baterías o empiezas a mirar por internet sobre baterías, te encuentras que todas ellas te dan muchísima información sobre las baterías. Tú normalmente cuando buscas una power bank, tú buscas que tengan tantos puertos USB para que puedas cargar más móviles y más dispositivos y que tenga tantísimos miliamperios y si eso que tengan, como tienen algunas, un cargador de baterías de coche. Pero en estas hay muchísimas más cosas a las que tener en cuenta y vamos a empezar por todas ellas. Lo primero y lo más importante son el número de celdas. Cuando seguramente entréis en una tienda de baterías, os preguntarán ¿cuántas S tiene tu batería? ¿Qué es eso? Porque es una S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S. El número de celdas significa que estas baterías de aquí por dentro son como un pequeño sándwich en el que se pueden basar, dependiendo de cuántas celdas, más cositas le añades al sándwich. Cuantas más S o más celdas tenga esa batería, lo que tienes es más voltaje y puedes entregar más voltaje de forma simultánea. ¿Qué quiere decir? Una batería 3S suele tener 11,1 voltios, mientras que una batería 4 o 6S tiene muchísimo más voltaje. ¿Qué quiere decir? Que a cuanto más voltaje, más potencia le puedes entregar a los motores y más rápido puedes hacer que giren. Entonces, la respuesta es sencilla. Lo único que tengo que hacer es coger una batería 6S y a correr. No es tan sencillo. Ya lo entenderemos después. Vale, una vez sabemos lo que son las celdas y ya has decidido qué celdas necesita tu dron, pues decides ir al siguiente paso, que son los miliamperios. Seguramente si te has comprado un móvil o una powerbank, como hemos hecho todos, lo primero que hemos hecho es, concho, si yo tengo 1000 miliamperios, puedo cargar una vez el móvil.
Pero si tengo 10.000, lo puedo cargar 10 veces. No sé qué móvil tiene 1000 mAh a día de hoy, pero imaginaos un ejemplo. Entonces la regla de 3 es sencilla. Lo único que tengo que hacer con esta batería es comprar una de 6000 o de 10.000 mAh y puedo hacer que el dron vuele durante 6 días enteros. Realmente no es tan sencillo. Hay que mantener una relación de capacidad y peso. ¿Qué quiere decir? Pues que al mismo tiempo, normalmente la batería suele ser lo que más pesa en nuestros drones. A no ser que seas como yo, que soy un bruto y le pongo una GoPro Hero 9. Pero a la hora de volar un dron, pensad que cada gramo cuenta. Son más cosas que los motores tienen que mantener en el aire. Si tú tienes que mantener piezas en 3D, una cámara de acción, una batería, son muchas cosas que mantener en el aire. Y aunque tú tengas mucha capacidad de vuelo, si no tienes la fuerza suficiente en los motores para poder levantarlo, te sirve de poco, el dron no se va a levantar. Entonces, lo que hay que tener es una relación peso-capacidad, lo que nos permita tener el suficiente peso como para que pueda volar tranquilamente el dron y lo suficientemente ágil, pero la suficiente capacidad para que nos dé un vuelo tranquilo de entre unos 3, 4 o incluso 5 minutos si llegas a ese tiempo que 6S se puede llegar. ¿Cómo se mantiene eso? A día de hoy lo bueno que tenemos es que ya todo el mundo sabe cómo va estas relaciones. Ahora en pantalla os estaré colocando una pequeña tabla de lo que se suele hacer más o menos con el tema de los drones, cuáles son las baterías que se suelen recomendar. Aunque lo bueno es que si te compras un dron ready to fly seguramente te recomienden hasta una batería en concreto con marca, celdas, miliamperios y Cs muy específicos, que es la gran ventaja de comprar un dron ready to fly. Pero si te lo fabricas tú hay que tener estas cosas pequeñamente en cuenta. Normalmente los drones de 5 y 6 pulgadas, que son los que más se suelen utilizar, bueno, los de 4 están ganando bastante terreno a día de hoy con el long range. Pero bueno, normalmente un dron de 5 pulgadas, que suele ser lo que más construimos y los que tengo yo aquí a mi espalda, serían drones que utilizan baterías de 4 a 6S y al mismo tiempo que utilizarían de una capacidad de entre 1000 mAh a 1500 miliamperios. Cs de descarga, ¿qué es eso? O sea, yo nunca he escuchado eso de Cs de descarga. ¿Por qué de repente le damos tanta importancia a Cs de descarga? ¿Por qué si me compro una batería de 70C vale un precio, pero de repente de 100 a 120C, teniendo la misma capacidad, el mismo número de celda, vale más precio? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que a cuantas más Cs, más veces y durante más tiempo pueden hacer una descarga potente de energía. ¿Qué quiere decir? Que si tú metes golpes de gas con una batería de 70Cs, por ejemplo, porque estás haciendo un freestyle muy agresivo y quieres que recupere un montón de caídas, un montón de giros, seguramente llega un momento en el que la batería te esté pitando lo loco porque te diga no puedo más, y en alguna de estas recuperaciones notas que el dron no consigue recuperar o incluso que el dron se va al suelo. Eso es lo que pasa con las baterías de 70C, una batería que todo el mundo se compra cuando empieza en el mundo FPV, pero es la batería menos recomendable, porque sí, para cuando estás empezando a volar, que solo vuelas en círculos para hacer pequeñas vueltas alrededor de un sitio, pues la batería no se te va a quejar, porque no estás haciendo nada con el dron, estás haciendo el mismo vuelo que un Mavic. Pero cuando de repente empiezas a hacer dives, empiezas a hacer giros, empiezas a ir un poquito más rápido, 70C se convierte en algo bastante limitado. Siendo lo más recomendable que utilicéis baterías de 100 a 120 Cs. La diferencia de precio no suele ser grande, o sea, suelen ser céntimos, y te van a dar las calidades perfectas para hacer tanto cinematic como freestyle. Y créanme, al final los dos son dos mundos que se han unido bastante bien. Vale, una vez sabemos todas estas partes de nuestras amigas las lipos, ¿qué batería debo coger para mi dron? Porque sí, me has dicho que tienen que tener una relación peso-capacidad y que también influyen las celdas y que también influyen los Cs. En los Cs es bastante sencillo, que tengan entre 100 y 120 Cs, no hay más, o sea, quédate en esa línea y quedará todo perfecto. Después de eso viene lo más prioridad. ¿Cuál es el número de celdas que te necesitas para tu dron? En esto es muy sencillo, si tú te has comprado un dron ready to fly, te venga indicado cuántos son el número de celdas que necesita tu dron. Un consejo que os doy es que si os encontráis drones que solamente tienen una opción de motores y os dicen que funcionan tanto en 4 como en 6S, utilicéis recomendablemente 6S, porque quiere decir que en 4S los motores sí están preparados para funcionar, pero no van a funcionar al 100% de sus propiedades y al 100% de sus capacidades, por lo cual vais a notar que a veces estáis un poco limitados, y sería lo más recomendable utilizar baterías 6S. Pero si yo me he montado un dron a piezas, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, cuando te estás comprando las piezas, tienes que estar pendiente de cuál es el número de celdas que te va a exigir cada componente. Normalmente los componentes que suelen funcionar a diferentes celdas no tienen nada que ver ni con el VTX, salvo si utilizáis una unidad aérea de DJI que solo funciona hasta 4S, no funcionan a 6S, y eso tenerlo muy en cuenta porque la podéis quemar. Sí, pero la de Cadix, que sería la copia china, funciona a 6S. Es algo muy curioso, ¿vale? O sea, viva China y DJI, ¿qué ha pasado aquí? Vale, ya sabemos todo acerca de nuestras baterías LiPo. ¿Qué es lo que nos faltaría? Ya puedo coger una batería, ponerla a cargar y fin de la historia, ¿no? No, porque ahora empieza el proceso tedioso y aburrido de aprende a cargar una batería LiPo. Resulta que las baterías LiPo no funcionan como tu teléfono móvil, las baterías de las cámaras, etcétera, que tú enchufas, se carga, eso deja de iluminarse cuando está cargado, en el caso de los cargadores de las baterías, y en el caso de tu móvil cuando te indica 100% está cargado, y fin de la historia, está cargado, tú te despreocupas y lo has podido cargar todo completamente. Incluso tú puedes dejarlo, irte a dormir y que se cargue solo. Vale, pues si haces eso con una LiPo es no muy probable,
pero pueden suceder cosas malas. El resumen es que a la hora de cargar una batería tienes que tener en cuenta muchas cosas. En primer lugar, el uso de la misma. Cuando tú te compras una batería, vamos a empezar desde cero. ¿Qué es lo que os recomiendo hacer? Básicamente desde que os llega vuestra batería de compra hasta que habéis hecho vuestro primer vuelo y habéis terminado de hacerlo y vais a dejar de usarla. Tú imagínate, me acabo de comprar esta batería, una LiPo 4S de 1550 mAh en este caso, 120 Cs, lo he tenido que mirar, que ha sido muy curioso. Sé de qué es la batería y la he tenido que mirar. Es como cuando miras el móvil para ver la hora, lo vuelves a guardar y no sabes qué hora es, pues igual. Te has comprado una batería y mañana vas a ir a volar tu dron. ¿Qué es lo primero que debes hacer? En primer lugar, debes conocer tu cargador, ¿vale? Acabas de comprar tu batería, vas a ponerla a cargar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? En primer lugar, debes llegar a tu cargador y no ponerlo en modo carga. Sí, te has comprado un cargador que no sirve para cargar baterías, sirve para balancearlas. Y aquí es donde entra este cable de aquí, mágico y maravilloso. Muchos de los cargadores ni siquiera necesitan enchufar este cable, pero los más baratos y con los que empezamos todos suelen funcionar enchufando también el XT60, que sería este cable gordo de aquí. Normalmente es el cable balanceador el más importante. Os voy a explicar la diferencia. Si tú colocas una batería en modo carga, la batería se va a cargar incluso más rápido que en modo balanceo. Lo que va a hacer es que directamente el cargador va a enchufar potencia a la batería, va a cargar las celdas y fin, sin darse pendiente de si el resto de celdas tienen la misma o menos potencia. ¿Qué consigues con esto? Que haya celdas con más carga, celdas con menos carga, por lo cual cuando estás en mitad de un vuelo hay celdas que a lo mejor estén agotadas y las otras todavía les quede carga. El dron no sepa leerlo porque va a hacer una media, porque te va a decir el número de energía por celda, pero te va a hacer una media. Y a lo mejor te dice que la que tienes aquí arriba tiene 4 voltios todavía por celda, entonces está bien, pero resulta que la que hay justo debajo tiene 3,8, está sufriendo y te la estás cargando. Y lo que consigues con esto es no solo que si haces eso muy agresivo puedas llegar a que esa batería se prenda fuego, porque se puede prender fuego de esa manera, sino que esa batería te va a durar menos y nada, porque se va a deteriorar rapidísimo. Entonces, a la hora de cargar nuestras baterías, tenemos que ponerlas en modo balanceo. Cargan de una manera mucho más lenta, pero lo que consigues es que todas las celdas estén al mismo voltaje, que sería cargarse un máximo de 4,2, que ese sería el voltaje máximo al que podemos cargarlas, y al recomendable y al que todos las cargamos. Normalmente todos los cargadores vienen configurados para que se carguen a 4,2, pero sí que es cierto que hay cargadores que a lo mejor te preguntan que si quieres cargarlo a más voltaje. Un consejo que os doy, si las descargas por debajo de 3,8 y las cargas por encima de 4,2, esa batería corre muchísimo riesgo de que se prenda fuego. Sí, son baterías súper delicadas, o sea, cada vez que menciono algo sobre ellas es muy probable que el siguiente mensaje es se prenda fuego. Si se hinchan, se pinchan, se dan un golpe, cualquier cosa un poco seria que notes que la batería se ha deformado un poco, es probable que se vuelvan bastante inestables. A ver, que se prendan fuego, a mí no me ha pasado nunca, pero yo sé de gente que cuando va a volar sus drones va con un cubo lleno de arena por si acaso. Sacá, en mi caso, sacá la hélice. ¡Oh, boludo! Vale, pues Enrique, ya esto es muy fácil. Lo único que hago es que cojo mi batería, la enchufo, la pongo en modo balanceo, se ha cargado cada celda a 4,2 voltios, entonces ya lo único que tengo que hacer es enchufarlo al dron, volar y disfrutar, hasta que le queden 3,8 aproximadamente. Sí, 3,8, 3,8,1. Sería lo más apropiado para que la batería tuviese una vida útil lo suficientemente larga y al mismo tiempo tú la has aprovechado y disfrutado lo suficiente. Pero claro, imagínate que en mitad de un vuelo llegas, chocas, partes un brazo del dron, no puedes repararlo en ese momento, ya has dejado una batería a medias. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ella? ¿La dejo y ya está? ¿O cómo las almaceno? O sea, yo cuando acabo de volar las cargo todas, las guardo y en el siguiente vuelo ya estoy preparado. Si haces eso y vas a tardar en volar más de 7 días, vas a hacer que esas baterías, cuando las vayas a usar, estén muy deterioradas, hayan perdido todas sus propiedades y seguramente ya no funcionen al 100% de su rendimiento. Y seguramente en menos de lo que tú te piensas, tendrás que irte deshaciendo de ellas e ir comprando baterías nuevas. Las baterías estas necesitan un cuidado especial y necesitan que cuando se almacenan estén en un modo llamado modo almacenaje o modo storage en los cargadores. Esto parece algo sencillo y además es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es, en vez de poner el cargador en modo balanceo, colocarlo en modo storage, conectar la batería, pulsar y ya lo hará todo solo. Normalmente ya están configuradas para hacerlo a 3,87, que sería lo recomendable a la hora de almacenarlo. Lo que hace muchísima gente cuando vuela es que las deja las baterías a ese voltaje clavado. Y la verdad que no está mal. Yo las suelo dejar a 3,8 justos para almacenarlas y la verdad que siempre me han funcionado bastante bien y ninguna de ellas me ha perdido sus propiedades. Todas las que han acabado defectuosas ha sido normalmente por golpes. Vale, porque has llegado a tu cargador y nos hemos olvidado de un pequeño detalle. Resulta que el cargador me pregunta a cuántos amperios cargo la batería. El resumen más fácil sería a cuántos más amperios, más rápido se carga. Enrique,
estás perdiendo el tiempo tardando en cargar 30 minutos una batería. La pones a cargar a 5 amperios y la batería se te carga en 10 minutos o en 15 minutos. Sí, y te has cargado la batería. Has roto esa batería. Estas baterías hay que tener un cuidado especial. Normalmente, dependiendo del voltaje, te piden un número de amperaje. ¿Qué quiere decir? Pues una batería de 1500 miliamperios se cargaría a 1,5 amperios. Una batería de 1300 miliamperios se cargaría a 1,3 amperios. Esa sería la mejor media y lo más recomendable a la hora de cargar las baterías. Yo sinceramente todas mis baterías son de entre 1300 y 1500 miliamperios y todas las cargo a 1,5 amperios. No me han dado ningún problema y todas se han cargado perfectamente. Ahora vienen recomendaciones mías a la hora tanto de cargarlas como de tener una batería. Mi primer consejo que os doy sería que todas las baterías, según las compréis, en este caso no lo he hecho todavía, pero sería que os pusieseis una pegatina o con cinta de carrocero o con cinta de pintor de toda la vida, pusieseis la fecha en la que la habéis comprado. Si la habéis comprado en 2012, si la habéis comprado en 2021, en 2020, que lo pongáis en una fecha. O si habéis comprado baterías cada mes poquitas, marcar en qué mes las habéis comprado. ¿Qué tendréis con esto? Tendréis señalizado qué baterías tenéis más viejas y qué baterías tenéis más modernas. Esto sirve porque cuanto más antigua la batería, más deterioradas pueden estar por el tiempo, por el tema de que tienen pocos ciclos de carga o porque van perdiendo sus facultades. Entonces, esas baterías, a lo mejor cargarlas las últimas y volarlas las primeras, que van a ser las baterías que vas a utilizar para calentar prácticamente, y que si te vas a volar y no te da tiempo a cargar las baterías, que por lo menos las buenas sean las que se han cargado. Mi segundo consejo y mi segunda recomendación siempre es qué marcas utilizar, qué modelos de baterías utilizar. Pero las marcas que yo me recomendaría serían todas las que tengan un almacén en Europa. ¿Cuál es tu opción? Pues básicamente unas baterías que te asegures que en menos de una semana las vas a tener en tu casa. Las baterías y marcas más conocidas serían China Hobby Line, La Statu, Obonic y Bruce Power. Serían las 4 marcas que yo más he utilizado. Y poco más, o sea, no habría nada más que hablar sobre estas maravillas de baterías y que yo estoy haciendo el tonto diciendo que estas baterías se podrían prender fuego, pero bueno, teniendo en cuenta la de golpes que le voy a dar, esto es el menor de sus problemas. Por último, os quiero preguntar a vosotros, a lo mejor estáis viendo este vídeo y os sabéis algún consejo o algún truco a la hora de cargar o cuidar vuestras lipos. Si es algo de ese estilo, pues dejadlo en los comentarios, lo dejaré en destacado, y lo que conseguiremos con esto es que en los comentarios, al mismo tiempo que tengáis la información de este vídeo, pues futuros trucos o futuras cosas o gente que sea más pro en este hobby se sepa algún consejo, lo tendremos siempre bien a mano para que todos podamos aprender y podamos seguir disfrutando no solo de poder aprovechar al máximo posible cada una de las baterías, porque no apetece ir comprando baterías cada poco tiempo, sino porque lo que mola de este hobby es la comunidad que tiene, que está tan unida, la verdad, y es tan buena que incluso los más pros no te miran por encima del hombro. Básicamente porque no necesitan nada que demostrar, también es así. Si queréis dejar algún consejo en los comentarios o tenéis alguna duda sobre las baterías, los comentarios están ahí y yo los voy a leer todos sin ningún problema. Por lo demás, lo único que puedo deciros es que disfrutéis al máximo vuestras baterías lipo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.